esta situación del tercer día de retrasos, de importantes retrasos en el nuevo tren que circula en la región, es una situación absolutamente indecente, absolutamente inaceptable. Lo es para los extremeños y para las extremeñas y lo es, por supuesto, para el Gobierno de esta comunidad autónoma. Nos hemos puesto en contacto con los responsables en el Ministerio para exigirles que adopten con carácter inmediato soluciones, explicaciones y responsabilidades. Nos consta que la secretaria de Estado ha convocado y se debe estar celebrando en este momento un comité de crisis. Lo que esperamos por parte de la Junta de Extremadura de ese comité de crisis es saber qué medidas se han tomado y qué medidas se van a tomar para que mañana mismo los trenes circulen con la normalidad de vida, y la normalidad de vida es puntuales y prestando el mejor servicio posible a los ciudadanos y a las ciudadanas. Queremos saber de ese comité de crisis las causas de las que ha derivado esta situación, que expliquen a qué se debe esta concatenación de incidencias absolutamente inverosímil, inesperada y sin precedentes, que den la cara y que lo hagan ante los extremeños y las extremeñas.